Antes de hacer un recorte al gasto por la caída de los ingresos petroleros, el gobierno federal va a implementar otras medidas, anuncia la Secretaría de Hacienda. En primera instancia, lo que se hace es, se compensan faltantes de ingresos con posibles sobrantes que hubiesen en otros ingresos. En segunda instancia, disminuciones de ingresos petroleros, tributarios y no tributarios se pueden compensar con los ingresos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y si no fuese suficiente, podría llegar a utilizarse recursos de la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. Solo en caso de que ninguna de estas tres medidas fueran suficientes, realizarían el recorte al gasto. No se estaría incrementando el déficit, ni se estarían estableciendo nuevos impuestos, ni modificaciones a los impuestos ya existentes. De nuevo, por el momento no hay elementos que nos permitan estar identificando que habrán faltantes. El subsecretario de Hacienda aseguró a los legisladores de la tercera comisión de la permanente que la caída en el precio del barril del petróleo a finales de 2014 no fue un determinante en la caída de los ingresos petroleros, ya que la mayor parte del año el precio se mantuvo por encima de lo originalmente previsto. Y no solo dijeron tener todo bajo control para 2015, también para 2016. Para el cierre, para 2016 tendríamos en principio alrededor de 50,000 millones de pesos para enfrentar estas varianzas o estas diferencias en los ingresos públicos. El PAN y PRD calificaron como grave la cobertura ilimitada de los precios del petróleo y la medida de importar petróleo siendo México un país petrolero. Las coberturas contratadas fueron por 76.40, pero fueron contratadas por solo 228 millones de barriles, de los 398 millones de barriles que están calculados exportarse en 2015. Entonces, ¿cómo va a hacerle, y por qué no informa aquí, con los 170 millones de barriles que dejan de estar cubiertos por las coberturas? Desde siempre, lo que se ha cubierto es la exposición neta del gobierno de la República. Es decir, no se cubre la parte bruta de producción de barriles de petróleo porque no es necesario. Porque nosotros exportamos petróleo, pero también importamos productos derivados del petróleo. Y esa importación de productos derivados del petróleo, pues se mueven junto con el precio, el valor de esas importaciones. Los subsecretarios insistieron en señalar en que no habrá un descalabro en la economía por la puesta en marcha de las reformas estructurales, principalmente la energética y hacendaria. Consideramos que las reformas estructurales que hemos aprobado durante esta legislatura no va a ser suficiente para blindar la economía ante la volatilidad, como ya dijeron, del peso y obviamente la pérdida por el ingreso petrolero. Esto no es como la gelatina pronto, no cuaja antes de refrigerarse. Esto tiene que aterrizar, tiene que tener el andamiaje para poder entonces ver los resultados. Los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público reiteraron que en 2015 no habrá gasolinazos. Mari Carmen Wister, Noticias, TVC.